Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos a través de TSI. Hoy vamos a hablar de los grandes aportes de las telecomunicaciones en medio de esta pandemia que vive la humanidad. Hoy nos acompaña un profesional del área, actualmente es el CEO de Tigo Honduras, don Santiago Benedict. Siempre es un gusto dialogar con usted. Feliz noche. Muy buenas noches, Rosendo, y muy buenas noches a todos los telespectadores de tu programa. Espero que en medio de esta pandemia estéis todos bien y vuestras familias lo mismo. Bueno, ¿cómo han llevado las atenciones a nivel de la empresa que usted dirige aquí en el país con mucha representación en diferentes partes del mundo? ¿Cómo se han sobrepuesto y de qué manera han estado pendientes de tener un servicio que va más allá de la prestación de comunicaciones, sino implica también salvar vidas? Pues mira, Rosendo, así es. Mira, para esto ninguno estábamos preparados. Nosotros, como cualquier empresa, lo que siempre pues estamos preparados pues para un desastre natural, estamos preparados para un eventual, no sé, corte de energía, estamos preparados para muchas cosas, pero no estábamos preparados para una pandemia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues lo que hicimos fue primero actuar rápido. Lo primero que teníamos que hacer era proteger a nuestros empleados. En paralelo teníamos que asegurar el servicio. Es importante, le debíamos eso a nuestros clientes y no podíamos dejarlos sin servicio. Y tomamos decisiones rápidas, decisiones que podíamos rectificar si era necesario, es decir, decisiones que no fueran irreversibles. Y con eso conseguimos desde el minuto uno pues poder dar un servicio acorde a lo que una empresa como es Tigo y un país como es Honduras se merece, y siempre preservando la seguridad y la bioseguridad de nuestros empleados. Date cuenta que cuando aquí se decreta el confinamiento nacional, nosotros como actividad esencial estamos dentro de las excepciones y, bueno, pues la parte, si quieres, de oficina, la parte de lo que llamamos back office o administrativa, sí se podía hacer trabajar desde casa, que fue lo que hicimos con todo nuestro personal, pero tenemos a mucha gente, mucha gente, pues posiblemente más de un 25% de la plantilla, que es plantilla que está enteramente consagrada a eso, a dar mantenimiento, a instalar, y gente que tenía que estar en la calle, con lo cual, y gente que también sufría la pandemia en sus propias carnes o en casa o el miedo, con lo cual hubo que asegurar a esa gente para que pudieran hacer y dar el servicio adecuado, un servicio que, por otro lado, como te puedes imaginar, la demanda del mismo se disparó. Pero bueno, yo creo que Tigo estuvo a la altura y hemos conseguido, bueno, estamos consiguiendo dar un servicio pues 1A. Sí, ¿cómo se reinventaron, don Santiago, y cómo respondieron ante el aumento de demanda? Porque al generarse el confinamiento, el aislamiento, hubo más gasto de datos, la población comenzó a pedir servicios más activos. ¿Cómo fueron esos momentos? ¿En qué tiempo alcanzaron los picos? ¿Y de qué manera se presentó ese servicio? Sobre todo a nivel de las grandes empresas que producto de esta nueva forma de hacer vida demandaron mucho más información de parte de la empresa que usted rectora. Así es. Yo ahí, si quieres, yo diferenciaría entre empresa grande y empresa pyme, lo que llamamos pequeñas y medianas empresas, y el consumo del público en general o el consumo doméstico, lo que nosotros llamamos el segmento residencial. Pues ahí, para que te hagas una idea, en el segmento residencial prácticamente la demanda se multiplicó por dos. Eso, hubo un 100% más de demanda. Entonces, nosotros teníamos muchos deberes ya hechos. Nosotros somos una empresa que el año que viene cumpliremos 25 años en el país, 25 años construyendo autopistas digitales, 25 años invirtiendo mucho, con lo cual teníamos una red muy sólida y preparada para eso,
No obstante, hubo que reforzar capacidades internacionales, porque el Internet es una capacidad internacional. A nivel de grandes empresas, sabes que hace un año más o menos inauguramos nuestro gran data center. Eso permitió todo lo que es almacenamiento en la nube y que las grandes empresas, que igual que nosotros pedían nuevos servicios, pedían facilitar a sus empleados el trabajo desde las casas, accesos a VPN, pues entonces ese camino estaba ya un poco hecho ya porque estábamos preparados para atenderlo. Pero fue de muchísimo trabajo, muchísimo trabajo desde el minuto uno para atender. Luego hubo en el nivel residencial, sobre todo la parte de cable, la parte de lo que nosotros llamamos home, la internet en casa, hubo muchísima demanda que además la gente lo quería para allá. Entonces había que duplicar las cuadrillas de instalación y bueno, pues poco a poco, con mucho trabajo y sobre todo contando con esos profesionales que integran la familia Tigo, pues las cosas fueron más sencillas de lo que, o parecen más sencillas de lo que en realidad fueron, pero ahí seguimos y esto no ha parado porque lógicamente seguimos exactamente igual. A esta altura sienten que ya se han superado todas esas dificultades que a medida que el mismo Estado ha ido permitiendo que se vayan integrando más empleados a la actividad tanto pública como privada, ha bajado un tanto esa presión a la cual se le somete a las grandes empresas, don Santiago. La presión como tal no ha bajado y la demanda de datos no ha bajado. Sigue habiendo mucha demanda. Lo que sí que hemos notado es cuando ha mejorado la movilidad. Date cuenta, Rosendo, que cuando arranca y hay un confinamiento, bueno, pues la movilidad de la gente se reduce en más de un 60%. Es decir, la gente que antes salía, pues más de un 60% de esa movilidad se para, con lo cual se concentra solamente en unos sitios determinados que son en las viviendas de la gente. Ahora, con las nuevas aperturas y poco a poco, a la medida que la economía va abriendo, en la medida que ya se pueden circular más dígitos y más días, esa movilidad aumenta, con lo cual sí que se dispersa un poco. Pero en cuanto hablamos de demanda de datos, y demanda sigue estando igual, date cuenta que todavía hay muchas empresas, no ahora, y esto ha venido para quedarse, que están haciendo trabajo desde la casa. Entonces, eso demanda una serie de protocolos, una serie, sobre todo a nivel de ciberseguridad, que eso sigue demandándose. Y luego todavía hay gente en la casa, hay estudiantes que están trabajando desde la casa o que están estudiando desde la casa, con lo cual eso demanda más capacidad. Y, por supuesto, la parte de entretenimiento, ¿no? O sea, el ocio también ha aumentado mucho. En general, la demanda, esta que te decía yo que se había duplicado, prácticamente estamos en los mismos niveles. Sí, ¿cómo está la actividad laboral? ¿Ya están en qué porcentaje en sus labores? ¿Se logró salvar la mayor cantidad de empleos? Esto, don Santiago, por aquello de la enorme pérdida de puestos de trabajo que ha generado la pandemia, no solo en Honduras, en el mundo. Citando los casos de Honduras, la empresa privada hablaba de alrededor de 400,000 puestos de trabajo que se perdieron y ahora vendrá una reingeniería para ir buscando la forma cómo salvar algunos de ellos. En el caso de las empresas de telecomunicaciones, ¿cómo han llevado esta crisis? Bueno, yo te puedo hablar, Rosendo, de la nuestra. Entonces, nosotros, lógicamente, nos vimos muy seriamente impactados, nuestros ingresos, y te he puesto el ejemplo antes de la movilidad. Prácticamente el 70% de los ingresos de Tigo vienen del móvil. Entonces, en el momento que no hay movilidad, en el momento que la gente no sale, la gente no tiene necesidad de recargar, no tiene necesidad porque está pegado a un wifi en la casa, pues lógicamente a nosotros eso nos impactó mucho a nivel de ingresos y los ingresos bajaron, pero nosotros siempre, desde el día uno, los accionistas y nosotros como directivos de la compañía teníamos muy claro, que lo he dicho al principio, era proteger a nuestros empleados y cuando hablamos de proteger también hablamos proteger los puestos de trabajo de nuestros empleados. Por la pandemia no ha habido ningún empleado de Tigo que haya perdido su puesto de trabajo, incluso ha habido posiciones que ha habido que reforzar,
o a nivel de subcontratas, y todo esto siempre haciendo un enorme esfuerzo. No ha habido ninguna baja salarial, se han seguido pagando los mismos complementos y se ha estado muy pendiente de la gente porque creemos que es lo mínimo que podíamos hacer. Y yo lo reconozco, somos unos privilegiados. Hay otras industrias que no lo han podido hacer y lo entiendo, pero estoy seguro que ahora con esta reapertura que poco a poco está viniendo y como tú bien decías, esa ingeniería que va a haber que hacer, podamos, ojalá pronto, recuperar esos puestos de trabajo. ¿Y qué proyectan para este cierre de año? Normalmente son los tiempos de planificación de cara a lo que se viene al año siguiente. Nos queda ya noviembre, diciembre. ¿La inversión va a mejorar a nivel de las telecomunicaciones o estamos llegando a un tiempo de análisis, de contención por todo lo que ha dejado esta crisis del COVID-19, don Santiago? Bueno, en nuestro caso, efectivamente, este año ya acaba, ya arrancamos como has visto, con nuestra campaña de Navidad, con lo cual ya no queda nada para acabar el año. El año 21 lo vemos un año no va a ser fácil, no va a ser un año fácil. A tu pregunta sobre la inversión, nosotros, Tigo va a seguir invirtiendo. Va a haber un aumento de 2 dígitos entre el año que viene y este en cuanto a la inversión, porque no hay otra forma de hacerlo. Es decir, si nosotros lo que queremos es asegurar las redes, poder dar un servicio y que Honduras esté conectado, tenemos que seguir invirtiendo mucho en estas autopistas digitales que estamos construyendo. Invertir mucho en capacidad, tanto capacidad celular como capacidad por fibra. ¿Cuál va a ser el gran aporte de esta área en la recuperación económica? Los números que hasta hoy se están manejando realmente asustan. Y en el área que usted es especialista, ¿qué nos dejará para mejorar la condición de país en el próximo año, don Santiago? Lo que tenemos que seguir haciendo es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Es decir, el sector de telecomunicaciones ha sido un pilar fundamental en la disminución de los efectos negativos de la pandemia, no solamente en el país, a nivel regional y a nivel mundial, ¿no? Los servicios de Internet pues, están permitiendo mantener una actividad económica, una actividad laboral, una actividad educacional tan importante, una actividad de entretenimiento y de relacionamiento social. Ahora, con la distancia social, pues fíjate las restricciones que tenemos, no va a ser fácil. De cara a las Navidades que vienen ahora, ¿no? Todos echamos de menos pues ese abrazo de fin de año, esa cena de Navidad, y este año pues va a haber que hacerlo distinto. Entonces, ahí va a estar el sector de telecomunicaciones que va a permitir pues esto, que la gente pueda seguir trabajando, pueda trabajar de forma remota a través de videoconferencias. Entonces, todo esto que se está haciendo ha venido para quedarse y va a continuar. Entonces, eso es lo que vamos a aportar. Y una empresa como la nuestra, una empresa, pues la empresa más grande en el país, una empresa donde es importante, ¿no?, el aporte nuestro a la sociedad a través de nuestros impuestos, lo que hablamos ahora mismo, conservando puestos de trabajo, pues seguir aportando ese granito de arena que llevamos haciendo durante casi 25 años. No va a ser fácil, pero yo lo que sí que te aseguro, Chendo, que con el sector de telecomunicaciones que tenemos en Honduras, el hondureño puede estar tranquilo en el que vamos a poder trabajar con este distanciamiento y ante esta situación, gracias pues a estas autopistas digitales y gracias a las telecomunicaciones, que no quiero ni pensar que hubiera ocurrido pues una pandemia parecida o qué ocurrió en el pasado con pandemias parecidas cuando no había este sistema de telecomunicaciones como tenemos ahora. Bueno, usted me habla ya de esa planificación post pandemia. Cuando vemos el sector educativo que ha generado una alta demanda, tanto a nivel público como privado, de los servicios que dan las telecomunicaciones y el Internet, ¿cómo esperan reaccionar? ¿Y qué esperan como contraparte del Estado en el sector público para tener
servicios de primer mundo como los estamos viendo en otros países donde se ha respondido de una manera eficiente, don Santiago? Pues mira, nosotros desde el primer día, y ahora voy al tema educativo, pero fíjate, Rosendo, como cuando arranca el confinamiento, lo primero que nosotros salimos y decir como sector además, Honduras va a seguir conectado. Entonces, todo aquel hondureño que no pueda pagar su teléfono, no se le va a cortar el teléfono. Y así estuvimos 3 meses que en el caso de Tigo, y hablo de telefonía celular, hubo más de casi 2 millones, en concreto 1,8 millones de hondureños que durante 3 meses pudieron seguir conectados, independientemente que pudieran o no pudieran pagar su factura de celular. Lo mismo hicimos con la gente de la casa, como esa gente que no podía hacer frente porque desgraciadamente había perdido su trabajo, siguió teniendo acceso a su internet y siguió teniendo acceso a su televisión para seguir conectado. Entonces, educación, ¿qué fue lo primero que hicimos? Lo primero que hicimos fue, atendiendo peticiones del gobierno, como no podía ser de otra forma, y coordinados con CONATEL, que es nuestro regulador, lo primero que hicimos fue implantar en nuestra grilla los 2 canales de Telebásica para que todo aquel que quisiera seguir la educación, tanto Telebásica 1 como Telebásica 2, pudiera hacerlo a través de la televisión. Después, nosotros fuimos totalmente solidarios con el decreto que se aprobó, mediante el cual teníamos que entregar Internet gratuito para que esos alumnos pudieran conectarse. Entonces, podemos dar ese Internet, y es parte de nuestra responsabilidad social corporativa, de lo cual hemos hecho gala durante estos más de 24 años, pero ahí, Rosendo, es importante que haya algo que conectar. Es decir, que ese alumno que está en su casa, ese alumno que tiene una conexión a Internet, sea celular o sea por cable o por fibra, que tenga con qué conectarse. Es decir, que esas instituciones, esas universidades, esos colegios públicos tengan una plataforma donde puedan conectarse, porque de nada sirve que se dé conexión si detrás no hay donde conectarte. Yo creo que la Secretaría de Educación está haciendo un gran esfuerzo, porque de nuevo tampoco estaba preparada para ello. Y yo, mirando hacia el futuro, creo que es ahí donde más podemos apoyarnos, tanto la empresa privada, en este caso nosotros, como las instituciones públicas. ¿Y de qué manera se debe tener un manejo efectivo y adecuado, hablando del sector público, para aprovechar la información, para aprovechar los datos que se proveen y no terminar en un uso inadecuado? ¿Cómo pasa en muchos sectores, don Santiago, con conexiones que incluso son de informaciones falsas, de informaciones que no son bien aprovechadas por ese sector? Y aquí más me voy a ubicar en sectores de la área rural, donde deben aprovechar efectivamente estos servicios. Y luego lo que es importante, Rosendo, es que la capacidad es limitada. Es decir, la capacidad está limitada, no se puede utilizar, no es infinita, ¿no? La capacidad es finita, entonces sí que hacer un correcto uso de ello. ¿Cómo? Pues como todas estas cosas, Rosendo, educando, concientizando a la gente. Entonces, la gente que haga un uso responsable del Internet, que haga un uso responsable de las redes sociales, que haga un uso responsable de los datos. Y luego ya, pues cuando ya me hablas de fake news, ya eso me sobrepasa. Pero es un poco responsabilidad y educación. Y yo creo que esta situación que estamos viviendo en todo el mundo nos está invitando también a reflexionar, ¿no? A intentar ser un poco, pues, no sé si mejores, pero al menos más responsables y ser más conscientes de lo que estamos haciendo, cómo podemos aportar para ser mejores. Y ahí yo te diría es con mucha educación y concientizando a esa gente del uso apropiado del Internet y del uso correcto de los datos. ¿Cuáles son los aprovechamientos que hemos tenido? ¿Cómo están esos servicios que se están prestando a nivel de país y qué se está visualizando a futuro, sobre todo porque esta área, don Santiago, es tan cambiante? Hoy que tenemos este diálogo,
tenemos una tecnología al 100, pero ya mañana eso puede ser obsoleto. Bueno, no sé si mañana, pero sí que efectivamente la tecnología va muy rápido y es, si quieres, lo más rápido, lo que evoluciona más rápido. Entonces, pues el día de mañana pues tendrás más velocidad de Internet, tendrás más anchos de banda. Si hablamos de telefonía celular, ya han empezado a instalar la tecnología 5G, aunque la tecnología 5G es una tecnología más aplicada al mundo empresarial, a soluciones, más que al uso doméstico. Entonces, habrá que estar allí. Lo que sí que podemos estar todos muy tranquilos es que habiendo en el país empresas como la nuestra, que están continuamente invirtiendo, que están continuamente investigando, que están continuamente intentando ir un paso por delante a la demanda, pues Honduras puede estar tranquilo en el que no se va a quedar atrás y que ningún hondureño va a estar menos o va a tener menos que otro habitante de cualquier otro país del mundo, y hablamos ya de países mucho más desarrollados, como puede ser Estados Unidos, Europa o el sureste asiático. Hoy por hoy, te lo digo, tenemos, por ejemplo, nuestro data center. Es un data center con Tier 3, es decir, que es de lo máximo que puede aspirar cualquier data center. Y eso está ubicado hoy en Tegucigalpa, es decir, cualquier empresa hondureña tiene acceso a ese servicio. Lo que hemos dicho, esta pandemia, de la noche a la mañana, todos confinados, y yo creo que no ha habido queja de un mal servicio. Como tú dices, podemos seguir teniendo conversaciones como esta. Las grandes empresas están trabajando desde casa, todas esas nuevas tecnologías que han salido. Y ahora, si quieres, hablamos de ellas, como la gente se ha tenido que reinventar, ¿no? El delivery, pues gracias a que había una red de datos y había una cosa que se podía responder. Medios de pago electrónicos. Fíjate lo importante que ha sido, en este caso, nosotros con nuestro Tigo Money. Pues como gracias a la billetera electrónica que estaba allí, pues ahora la gente ha podido utilizarla para pagar sus bienes, incluso para recibir remesas. En esta pandemia no te puedes imaginar la cantidad de remesas de gente que ha podido recibir de sus allegados, de sus familiares fuera, en Europa o en Estados Unidos, gracias o por medio de la billetera Tigo Money, sin necesidad de desplazamientos largos, sin necesidad de ir a los bancos, sin necesidad de guardar una fila el día que le tocaba. Es decir, tener ahí esa billetera, ese dinero en su celular y utilizar ese dinero pues para pagar sus servicios, por ejemplo. Con lo cual, el mundo va a seguir evolucionando, pero empresas como la nuestra van a permitir y vamos a evolucionar juntos de la mano para que ningún hondureño se quede atrás. Ya en Honduras estamos listos para entrar en esta nueva etapa de las telecomunicaciones. Bueno, es que yo creo que no hay una nueva etapa. Para mí, Rosendo es, y el show continúa. Es decir, no vayamos hacia el futuro, miremos un poquito hacia el pasado. Piensa lo que había hace 4 o 5 años. Hoy por hoy tenemos una tecnología LTE, que en nuestro caso el 80% de las personas, de los hondureños, ya tienen acceso a tecnología LTE. Hoy por hoy, más o menos habrá en Honduras, calculo según los últimos datos de Conatel, unos 7,5 millones de celulares. De esos 7,5 millones de celulares, hoy 5 millones son teléfonos inteligentes o smartphones. Hace 3 o 4 años era al revés. Y hace 7 años lo que estaba, donde había gran cantidad, era lo que aquí llamáis los frijolitos, ¿no? Los teléfonos 2G, que eran únicamente para hablar. Hace unos años, Rosendo, ¿el teléfono qué era? El teléfono era algo que utilizábamos para recibir llamadas y para hacer llamadas. Y de vez en cuando mandábamos lo que llamábamos mensajes cortos o SMS. Hoy el teléfono lo utilizamos muchísimo más para datos, muchísimo más para consultar nuestros correos, muchísimo más para teletrabajar, como en este caso. Entonces, no es que venga una etapa nueva, es que va a continuar en la medida que se va a demandar esos servicios. Entonces, la tecnología es algo que continúa, que algo que va dinámico, ¿no? Es ese tren que va y no para. Y eso es lo que yo te diría. Entonces, si lo miramos ahora mismo hacia atrás, pues nos reímos de dónde estábamos, pero estamos hablando de hace pocos años. Y posiblemente cuando estemos dentro de 4 años miremos ahora,
pues también nos reiremos y diremos, fíjate qué cantidad de cosas podemos hacer ahora que hace 3 años no podíamos. Y en esta tecnología 5G se van a descontinuar aparatos, porque esa es otra de las informaciones que no termina de dejarse claro para ciertos sectores de la población, don Santiago, y que inquieta, que ya su teléfono inteligente, que me habla que hay una gran cantidad de hondureños que los están usando ya, piensan que su teléfono, que su smartphone va a quedar descontinuado. ¿Cuál es la realidad? No, eso nunca va a ocurrir, además te voy a decir por qué. Hoy por hoy tenemos en Honduras tecnología LTE o 4G, tecnología 3G y tecnología 2G. Y las tres tecnologías conviven. Nuestras BTS, que son nuestras antenas, nuestras torres, tienen las tres tecnologías embebidas. Es decir, cualquier persona con un teléfono 2G, 3G o 4G se puede conectar. Cuando llegue el 5G será exactamente lo mismo. Y los teléfonos, cualquier teléfono hoy LTE, puede estar en tecnología LTE, si hay cobertura LTE, puede estar en tecnología 3G, en caso de que no haya cobertura LTE, o en tecnología 2G. Con lo cual, los teléfonos van a ser totalmente compatibles. Otra cosa es que, bueno, porque necesitamos más cosas, necesitamos que nuestro teléfono tenga más capacidad, más memoria o más velocidad, nosotros queramos cambiar el teléfono. Pero hoy por hoy, te pongo el ejemplo, que hablaba antes del frijolín. Cualquier persona que tenga un frijolín puede estar hablando en el mismo sitio que cualquier persona que tenga un teléfono con tecnología LTE. Lógicamente, el que tenga el frijolín no es un smartphone, con lo cual no podrá hacer la misma cantidad de cosas. Pero a nivel de tecnología no va a ser excluyente, todo lo contrario. Don Santiago, me hablaba de la incursión de muchos usuarios en estas nuevas tecnologías. ¿Qué valoraciones tienen cuando ya hemos visto muchas aplicaciones, la entrega a domicilio de alimentos que ya me lo presentaba, el pago desde su casa de muchos servicios financieros y tantas otras cosas más que las vamos viendo en día a día, va desarrollando el Internet? ¿Cómo han sido estos tiempos para ustedes? Bueno, pues estos tiempos para nosotros han sido tremendamente desafiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos tenido que estar a la última, hemos tenido que satisfacer esa demanda y la gente cada vez es más demandante y hemos tenido que estar con unas inversiones a la altura de ser capaces de atender esas demandas. Entonces, estos tiempos son complicados, ¿no? Como te puedes imaginar, por todo, porque nosotros, al principio, la pandemia o esta crisis económica nos ha impactado muchísimo. Cuando yo te decía que la movilidad desciende, lógicamente si la movilidad desciende, los ingresos nuestros han descendido. Y si yo comparo año contra año, pues la caída es a doble dígito también. Entonces, pues eso es lo que nos ha tocado, pues sobreponernos, seguir trabajando como siempre, por supuesto, siempre de acorde a lo que dice la ley y manteniendo, pues respetando todo eso y tirar para adelante. Y es una lástima que no sea así en el sector, ¿no? Esto es un sector donde pues no todo el mundo respeta las reglas del juego. Recordarás el fin de semana pasado, el gran partido de fútbol, ¿no? El clásico entre el Barcelona y el Real Madrid. Bueno, pues el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, en Honduras solamente hay una televisión que tiene los derechos, que es Sky, que los tiene para Honduras. Bueno, pues a mí me sorprendió y ver cómo había operadores de cable que pasaron el partido de forma totalmente ilegal e incluso que se permitieron el lujo de anunciar que iban a pasar el partido o como el evento de venta. Entonces, además de la pandemia, además de todo eso, estamos luchando contra eso, esa, si quieres, economía informal. Prefiero llamarla informal para no caer en una zona, en un adjetivo peyorativo o algún descalificativo. Entonces, ante eso, ahí también nos tenemos que juntar todos y ayudar, porque al fin y al cabo todo esto al que perjudica es al pueblo hondureño, perjudica es
a las arcas de Honduras. ¿Y Y cuál eso a debe nosotros ser, también nos ha dado fuerte. sí, y cuál debe ser el papel, ya que entramos a esta área, don Santiago, del ente regulador? Porque estamos ante una acción de piratería que pone en riesgo incluso las inversiones en el país, porque existen empresas de telecomunicaciones, grandes compañías que tienen inversiones millonarias en esta área, pero se respeta totalmente eso. Pues mira, SES, en nuestro caso tenemos inversiones millonarias, en nuestro caso nosotros tenemos unas reglas de juego que van marcadas y que están vigiladas, en este caso por el órgano bursátil americano, al estar cotizados en bolsa en Nueva York. Entonces, ahí no solamente es el regulador, porque el regulador al final llega hasta donde llega. Aquí tiene que entrar la Fiscalía, tiene que entrar las autoridades de impuestos, en este caso el SAR. Entonces, hasta que no haya unas medidas donde haya sanciones serias, donde la gente se le condene y la gente pague por ello, pues es complicado. Hay países vecinos a nosotros, y ahora te pongo el ejemplo de Guatemala, donde se consiguió combatir la piratería. Efectivamente, en Guatemala se consiguió y se consiguió por una acción conjunta, por una acción de la Fiscalía, por una acción del equivalente a la Dirección de Propiedad Intelectual, por una acción de las autoridades, en este caso sería el SAR en Honduras. El otro día yo leía un artículo a principio de semana que hablaban que por culpa del contrabando de las falsificaciones había una merma de ingresos para Honduras de 25.000 millones de lempiras al año en tema impositivo. Pues esto es una forma más. Esto es una forma más de falsificar. Esto es igual que cuando falsifican medicamentos, falsifican bebidas o falsifican prendas de vestir. Esto es una forma más. Entonces, ahí sí que, y yo desde aquí sí que llamo a todos los responsables para que hagamos una acción conjunta por nuestra parte, y me consta que también por otras empresas del sector no van a encontrar sino aliados, no van a encontrar sino gente para ayudar y compartir pues cosas que han hecho nuestros homónimos en otros países. Pero sí, esto es un tema importante y es un tema que el mayor perjudicado, Rosendo, créeme, es el hondureño y es el Estado hondureño. ¿Cuál ha sido la mayor demanda que ha tenido la telecomunicación en estos meses de pandemia? ¿En qué área sienten que el hondureño ha sido más activo? Pues mira, Rosendo, ha habido muchísima demanda, sobre todo de datos a nivel de entretenimiento, a nivel de plataformas como Netflix, como Amazon. Ha habido mucho de entretenimiento. Mucho también ha habido de plataformas como Zoom, como Teams, pero fundamentalmente mucha red social, mucha red social. Y eso ha sido fundamentalmente la demanda hacia dónde ha girado. El tráfico de información, el intercambio desde el extranjero, ¿qué registro tiene, don Santiago, por esa facilidad que ha dado la tecnología, que ya lo comentábamos incluso fuera de micrófonos, recordando lo que pasó en 1919 en el Reino de España y muchos otros países de Europa con la famosa gripe española? Millones y millones de muertos, se habla de más de 50. Las telecomunicaciones han sido claves, los medios de comunicación ahora de avanzada para salvar vidas. Así es. ¿Cómo lo registran todo esto ustedes? No, así es, ¿no? Y es lo que nosotros internamente hemos llamado nuestros héroes. Por supuesto, todos nos hemos unido, nos unimos a esos aplausos y a ese reconocimiento a los médicos, ¿no? que en muchos casos incluso han dado su vida. Nos unimos a las fuerzas de seguridad que han mantenido pues el país controlado, pero nosotros como industria de telecomunicaciones hemos puesto nuestro gran granito de arena. Entonces, todo eso que estamos hablando, todos esos hospitales necesitan de tecnología, necesitan estar conectados,
necesitan de poder funcionar, ¿no? Desde un aeropuerto. Con lo cual, la responsabilidad nuestra de poder mantener eso funcionando ha sido lo que o nos sentimos como parte de esa cadena tan esencial para poder ahora mismo pues, sacar el país adelante y poder haber podido sobrevivir o ir sobreviviendo a esta pandemia. Entonces, es como tú dices, ha sido un papel fundamental de las telecomunicaciones. Es que todo está conectado, pero no nos vayamos, si quieres, a principios del siglo pasado. Acordémonos de lo que pasó acá en Honduras, desgraciadamente, con el MICH, ¿no? El papel ahí fue fundamental, el papel de las telecomunicaciones, pero no había un sistema de telecomunicaciones como el que tenemos hoy. Y no ha pasado tanto tiempo. Entonces, si se cortaba, quedaban las comunicaciones vía celular, pero hoy fíjate, con la cantidad de fibra que hay, pues podemos tener esta conversación, las empresas pueden seguir, como te decía antes, teletrabajando, los hospitales pueden seguir atendiendo demandas, los centros de triaje se pueden seguir coordinando, pues fundamental. Yo no me atrevo a compararme con los médicos, pero y en este caso, permíteme que te diga, nuestro gran granito de arena también lo estamos aportando todos los días. A nivel de entretenimiento, fíjate lo que cuesta cuando hemos estado confinados en la casa, son muchas horas. ¿Qué haces si no tienes unas telecomunicaciones donde poderte conectar, poderte comunicar con tus seres queridos que están fuera? Y como te decía antes, esto va a durar tiempo, Rosendo, esto va a durar tiempo. Con lo cual, ahí seguiremos nosotros acompañando en este caso a cada hondureño. ¿Qué áreas van a fortalecer para continuar impulsando este desarrollo y esta facilidad que ya que me recordaba el tema de los médicos? Tenemos registros de una enorme cantidad de ciudadanos que desde Honduras se contactaron mediante una videollamada o una comunicación con un médico especialista fuera del país y pasó también a nivel local, contribuyendo en ese punto fundamental durante la pandemia y ahora mismo en orientar, en salvar una vida, en preservar el espíritu de un ciudadano que aislado encontró en la tecnología la única forma de sobrellevar esta crisis. Mira, lo peor que puede pasar en cualquier situación de emergencia o en cualquier crisis es la desinformación. Entonces, la tecnología ha permitido informar, ha permitido trasladar mensajes, ha permitido coordinar. Entonces, eso es lo que tú comentabas ahora mismo, ha permitido que gente pueda comunicarse con un médico en el exterior, que le dé una segunda opinión, que le haga pues una teleasistencia en algunos casos. Entonces, todo eso es gracias a las telecomunicaciones. Entonces, a tu pregunta, ¿dónde vamos a seguir? Pues seguiremos invirtiendo, seguiremos construyendo estas autopistas digitales, seguiremos estando a la altura de la demanda del pueblo hondureño para satisfacer esa demanda, capacidad, mayor cobertura donde sea necesario. Pero ahora fundamentalmente yo creo que lo que se está pidiendo es mayor capacidad. Te decía lo del centro de datos que construimos el año pasado aquí en Honduras. Bueno, pues ese centro de datos, y si es necesario otro, se construirá otro. En la medida que la gente pida o en la medida que Honduras necesite, ahí estaremos invirtiendo. Como te decía, del año 20 al 21, nuestra inversión va a aumentar también a nivel de 2 dígitos, año contra año. Es decir, lejos de decir, bueno, pues no vamos a quedarnos quietos, vamos a ver si nos recuperamos. No, esta es una industria, es un sector donde hay que estar a la última, donde si te duermes, te pasan por la derecha o te pasan por la izquierda, con lo cual siempre hay que estar a la última. Y hay muchas, y ahora en estos casos, como te decía, es momento de decir, no, mejor frenemos en absoluto. En nuestro caso vamos a seguir invirtiendo porque esa demanda hay que satisfacerla y hay que dar un nivel de calidad óptimo, nivel de calidad como se merece el pueblo, en este caso hondureño, 1A.
¿Cómo ha registrado la empresa que usted dirige la reacción del sector privado en esta pandemia que dentro de todas las penurias que se han vivido, poco a poco se va sobreponiendo y ya vemos una gran empresa que comienza a reordenarse, una pequeña y mediana empresa que igual busca cómo salir adelante en los próximos días? Pues mira, nosotros, Rosendo, como te decíamos, hemos sido el pilar fundamental donde se han podido apoyar. Esas grandes empresas que de la noche a la mañana tuvieron que cerrar sus oficinas y cómo pudieron, con sus trabajadores en casa, prácticamente no afectando al trabajo. ¿Por qué? Porque disponían de una buena conexión, de una conexión segura, una VPN en caso que lo necesitaran, de un almacenamiento en la web. Hablabas de las pymes. Mira, nosotros con las pymes, que es el motor de la economía en Honduras, fuimos, primero, nos pusimos en su lugar y había gente que había cerrado su empresa, o sea, había cerrado su comercio, que había cerrado su negocio. Ahí estuvimos apoyándoles sin preocuparse, no os preocupéis por la factura, ya arrancaremos cuando arranque la actividad, estando allí, ¿qué podéis necesitar? ¿Cómo podemos ayudaros? ¿En qué manera podéis reinventaros? Hablábamos de plataformas que hicieron falta para organizar en restaurantes pues el delivery hacia la casa. A las pymes hicimos mucho también webinars a través de nuestra filial de Tigo Business para enseñarles cómo reinventarse, cómo ayudarles y decirle, mira, este no es el fin, se puede trabajar en remoto, se puede atender en remoto. Entonces, y ahora con esta apertura lo estamos viendo, ¿no? Y muchas de estas empresas tremendamente agradecidas. En esta pandemia hemos visto lo mejor en muchos casos y lo peor. Han aumentado los ciberataques, han aumentado pues sin ningún escrúpulo desde fuera, lo que decíamos antes de un mal uso o incorrecto uso de la tecnología, como han intentado invadir muchas de nuestras bases de datos, como han intentado invadir nuestros sistemas. Entonces, ¿cómo hemos ayudado a esas empresas a protegerse, a poner capas de ciberseguridad? Empresas grandes o empresas pequeñas. Entonces, y yo creo que ahora con esta apertura que poco a poco está habiendo y que poco a poco tiene que seguir habiendo, pero por favor, de forma responsable, va a haber que convivir con el virus, hay que convivir con el virus. Entonces, hagámoslo de forma responsable y de esa misma forma como hemos ayudado y acompañado, pues brindando todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia. Y sobre todo a ese sector que me alegro que menciones, como es el sector PYME, ¿no? Que es en realidad el motor de este país. Don Santiago, le agradezco que nos haya acompañado. Feliz noche. Muchísimas gracias y un saludo muy cordial. Y por favor que seamos todos, insisto, muy responsables, porque depende de todos nosotros y hay que convivir con este virus al menos por un tiempo y ojalá sea más corto de lo que parece. Muchas gracias y muy buenas noches. Feliz noche. El CEO de Tigo Honduras, Santiago Benedict, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.